¿Qué tal, revoltosos? ¿Cómo están? ¡Es todo un profesional! Las historias que estás a punto de ver son cuanto menos aterradoras, pues esta vez nos adentraremos en el mundo de lo terrorífico con 10 objetos malditos que no te dejarán dormir. El anillo de Cenicianus es esta valiosa joya hecha completamente de oro, que fue encontrada allá por el siglo XVIII por un humilde granjero. El anillo porta una inscripción en latín que ya traducida dice lo siguiente: Cenicianus vive bien en Dios. Y la cosa pudo haber terminado ahí, de no ser por el hallazgo de una antigua tabla romana en la cual se hablaba de este mismo anillo. La inscripción de la tabla relata cómo es que un aldeano llamado Silvianus le cuenta al dios Nodens la forma en que su anillo había sido robado, y cómo este le exigía justicia al dios. La maldición del anillo, también escrita en esta misma tabla, dice lo siguiente: que aquel que lleva el nombre de Cenicianus no tenga salud hasta que traiga de vuelta ese anillo al templo de Nodens. El anillo nunca fue devuelto, por lo que la maldición sigue vigente, haciendo que cualquiera que porte el anillo y no lo devuelva al templo de Nodens sufra el mismo destino que aquel que lo robó por primera vez. Actualmente, el anillo puede verse en el Museo National Trust en Inglaterra, y como un dato extra, este mismo anillo sirvió de inspiración para la creación de la saga del Señor de los Anillos. Entre los años de 1885 y 1917 se crearon en Rusia los huevos de Fabergé. Estas figurillas ovaladas fueron rápidamente objeto de codicia entre la familia real de la época, quienes le encargarían al joyero Peter Fabergé la creación de casi 70 piezas diferentes. Siendo aquí donde comienza la maldición, después de la creación del último huevo y con la llegada del monje Rasputín a la corte rusa. El monje pronosticó que cuando Fabergé muriera, la familia real desaparecería, cosa que realmente terminaría por ocurrir en el año de 1920, fecha de la muerte de Peter Fabergé. Posteriormente, el huevo llegaría a parar en manos de múltiples generales rusos, quienes terminarían cayendo en desgracia o en muertes inexplicables, dándole así fama a la maldición del último huevo Fabergé. Fue tal la desesperación de los rusos por deshacerse de esta maldición que para la Segunda Guerra Mundial el huevo le sería entregado a Hitler, cosa que terminaría con la derrota nazi y su posterior suicidio. Desde entonces no se conoce el paradero del último huevo maldito. Este escalofriante cuadro fue pintado por Bill Stoneham en el año de 1972 y se cree que ha sido el causante de la muerte de aquellos que lo han tenido en su poder, siendo la muerte del actor John Marley la más famosa que se le atribuye. Aquellos que han sido dueños de esta pieza aseguran que los personajes del cuadro se mueven y que incluso algunas veces abandonan el cuadro, siendo el testimonio más aterrador de todos el de un chico de eBay, quien contaba cómo su hija de 5 años logró ver cómo los niños de la pintura peleaban entre sí. Afortunadamente, el chico logró vender la pintura a una galería de arte, en la cual se le terminaría aplicando un exorcismo, pues habían estado reportando sensaciones extrañas dentro del lugar y un calor tan sofocante que hacía creer a los visitantes estar encerrados en un horno. En el año de 1906 llegaría a manos de un pequeño de familia acaudalada el curioso muñeco Robert, quien sería nombrado así en honor al pequeño Robert Eugene. Este muñeco de 90 centímetros de alto y con un disfraz de marinerito sería un regalo hecho por su entonces sirvienta, quien antes de entregárselo al niño hechizaría al muñeco con el fin de traerle desgracias a la familia. Poco después de recibir el muñeco, la familia de Eugene comenzó a notar pláticas extrañas entre él y su amiguito, sonidos aterradores en toda la casa, y cómo Robert se movía de un lugar a otro sin siquiera haber sido tocado. Pasó el tiempo y la muerte del pequeño Eugene provocó que estos extraños acontecimientos empeoraran, llegando al punto de incluso hacer inhabitable la casa. Posterior a esto, el muñeco sería recibido por un museo en el cual sería puesto en exhibición y conservado hasta el día de hoy. Años después, la historia de Robert serviría como inspiración para la saga de películas de Chucky. La historia de esta terrorífica pintura comienza en Estados Unidos, con la herencia de una antigua vivienda que sería dada al cineasta Sean Robinson. Según se cuenta, la pintura fue un regalo dado a la abuela de Sean por su entonces amigo, quien al obsequiarle la tétrica pintura contó cómo esta había sido elaborada. La historia contada narraba cómo el autor del cuadro había enloquecido y cómo este había llegado a usar su propia sangre como tinta, para que poco después de haber finalizado su cuadro terminara por quitarse la vida. Es así que poco después de recibir la casa, Robinson iría en búsqueda de la famosa pintura, con el fin de preservarla como una reliquia.
El cuadro terminaría por ser llevado a su hogar, en donde lamentablemente sus hijos comenzarían a ver hechos aterradores, gritos escalofriantes en toda la casa, objetos siendo movidos del lugar y extrañas apariciones de una sombra negra. Todo esto siendo visto por los pequeños de Sean, quien para proteger a su familia decidió encerrar a la pintura en un oscuro lugar de la casa, siendo de esta manera en que por fin se detendrían los hechos aterradores que perturbaban a sus pequeños. Al día de hoy, la pintura maldita aún se conserva en manos del cineasta. La historia de la novia Pascualita es considerada como una de las más aterradoras de todo México, cosa que para nada es una exageración, pues según su propia historia, Pascualita sería una joven mujer que estaba a punto de contraer matrimonio, pero que un día antes de llevar a cabo lo que se suponía sería una feliz celebración, terminaría por morir a causa de una picadura de alacrán. Es así que su triste madre decidiría embalsamar el cuerpo de su hija con el fin de convertirla en una novia eterna. El cuerpo embalsamado de la hija de la señora Pascuala aparecería a los pocos días en la vitrina del negocio familiar, siendo este una tienda de vestidos de novia. A partir de aquí, trabajadores de la tienda y variedad de personas comenzaron a notar cómo este maniquí se movía por las noches, cambiando de posición, alterando su expresión facial e incluso de vestido de novia. Aún hoy en día es posible ver a la novia en aquel aparador, la cual observa al resto de las personas con su profunda mirada. La ya conocida muñeca Anabel tiene sin duda uno de los contextos más aterradores de todos, siendo esta un obsequio de su madre dado a una joven estudiante de enfermería llamada Donna, quien apreciaría este detalle pues era algo que ayudaba a Donna a recordar a su madre. Extrañamente, al poco tiempo de tenerla en su poder, Donna comenzó a notar cómo la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado. Con el tiempo, esto empeoró a tal punto que, según lo dicho por Donna, la muñeca lograba cambiar de habitación. Los sucesos llegarían tan lejos que después de que Donna encontrara unas notas extrañas y lo que parecía ser sangre debajo de la muñeca, se decidiría por llamar a Ed y Lorraine Warren, quienes se darían a la tarea de practicar un exorcismo en toda la casa, además de terminar por llevarse a la muñeca que tanto aterraba a Donna, misma que permanece cautiva en una caja de cristal hasta el día de hoy. Mucho se ha dicho acerca de esta curiosa obra de arte, pero nada comparado con lo que escucharás a continuación. Esta pintura tomó mucha fama allá por los años 60, y más que parecer aterradora, estas obras eran consideradas graciosas. Sin embargo, este tono amigable terminaría por cambiar, ya que la pintura más popular de esta serie de 18 pinturas pasaría a formar parte de una superstición, que poco después sería tomada por muchos como una maldición. Según se dice, al momento de estar observando la pintura original por mucho tiempo, se comenzaba a sentir una inquietud que poco a poco iba aumentando, una pesadez en el pecho y cierta dificultad para respirar. Sin embargo, la cosa no terminaba allí, pues según lo dicho, si aquella persona que vio la pintura no lograba quitarse de encima los síntomas antes mencionados, esta sería atormentada con diferentes pesadillas, las cuales terminarían por conducir al individuo hacia la locura. Es así que un alegre cuadro de perros se convierte en algo que no deberías ver por ninguna razón. En el año de 1991, la momia más antigua de la que se tiene registro fue encontrada en los Alpes italianos por una pareja alemana, quienes no tardaron en notificar a diversos grupos de especialistas este gran hallazgo. Es aquí que las cosas comienzan a ponerse un poco turbias, ya que poco después de haber logrado obtener el cuerpo y de ser bautizado como el hombre de hielo Otzi, muchas de las personas que se habían encargado de la recuperación y posterior examinación del cuerpo comenzaron a morir, siendo la muerte del Dr. Rainer Henn la primera de todas, a causa de un fatal accidente de auto. Con el paso del tiempo, más muertes se le fueron atribuidas a la maldición de Otzi, fallecimientos que extrañamente habían sido causa de más accidentes de auto, y que solo pasaba con aquellos que se habían involucrado con el cuerpo. Al día de hoy, son 9 las personas que, según se dice, han muerto por esta maldición. Por último, te hablaré acerca de una muñeca igual de terrorífica que la propia Anabel, pero que extrañamente es menos conocida. La muñeca Lily tiene una historia un tanto parecida a la de los otros muñecos del video. Sin embargo, lo que la hace resaltar es que justo después del fallecimiento de la pequeña niña Lily, la muñeca comenzaría a asemejarse más y más a la que en algún momento fue su dueña.
justo después de la muerte de la pequeña, la familia de Lily decidió conservar a su muñeca favorita como recuerdo, cosa que lamentablemente provocaría en la familia un sinfín de extraños sucesos ocasionados por el juguete. Según lo dicho por la familia de Lily, la muñeca comenzó a verse casi igual que su difunta hija. Por las noches se podía escuchar a la muñeca pronunciando el nombre de su madre, y como si aún no fuera suficiente, esta misma muñeca sería vista llorando y moviéndose de un lugar a otro, cosa que solo terminó cuando fue entregada a la pareja Warren, quienes pondrían el juguete en una caja de cristal. Al día de hoy es posible ver a Lily en el Museo de los Warren, siguiéndote con la mirada si es que tienes algo de parecido con la que una vez fue su dueña. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, pequeño revoltoso. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y tu pedazo de comentario en la caja de comentarios. Un saludo, un abrazo y hasta el próximo revoltijo. ¡Adiós!